El avión aterrizó en la ciudad, y al entrar en la terminal, la asistente de Sarah, la señora Johnson, se interpuso en mi camino. Su rostro era profesional e inexpresivo. Empezó a recitar un mensaje, repitiendo las palabras de su jefe con voz monótona y plana. «¿Ha pasado un año, y aún no has logrado olvidarme ni al chico? Te marchaste con tanta frialdad, y ahora regresas como un perro callejero meneando la cola. ¿Quieres poner un pie en la finca de la familia Reed? Bien. Primero arrodíllate afuera durante 24 horas. En cuanto a si puedes o no ganarte el perdón de David, bueno, eso es cosa tuya». Escuchar las habituales palabras burlonas de Sarah pronunciadas de forma tan robótica fue extraño, y no pude evitar soltar una risita cansada. Mi gabardina era lo suficientemente grande como para ocultar fácilmente el nuevo anillo de bodas en mi mano izquierda. Esta vez, había regresado a la ciudad para casarme con otra persona. En cuanto la señora Johnson terminó de hablar, los flashes de las cámaras se encendieron repentinamente a nuestro alrededor. La luz era cegadora y me costaba mantener los ojos abiertos. Los reporteros me acercaron los micrófonos a la cara. «Señor Reed, ¿es cierto que atacó a la señora Reed y al señor Cole con un cuchillo hace tantos años? ¿Cómo evitó ser procesado? ¿Ha vuelto a la ciudad para reconciliarse con la señora Reed?» «Señor Reed, por favor, responda. ¿Qué hacía en tierra firme todo este tiempo? ¿Por qué desapareció? ¿Qué piensa ahora de David Cole? ¿Lo verá?» Giré la cabeza lo justo para que el cuello de mi abrigo bloqueara parte del intenso destello. Bajo la tela, el nuevo anillo me apretaba la piel, su peso fresco me recordaba mi vida actual. «No responderé a ninguna pregunta», dije rotundamente. Estos viejos problemas y especulaciones infundadas ya no merecían mi tiempo ni mi energía. Mientras la señora Johnson se distraía un momento, intentando controlar a los medios agresivos, agaché la cabeza e intenté pasar de largo. Al final de la salida de la terminal, me esperaba un coche que yo mismo había reservado. Pero la señora Johnson fue más rápida de lo que esperaba. Se movió y me bloqueó el paso de nuevo, a la perfección. «Señor Reed, la señora Reed me ha ordenado que me asegure de subir al coche». Miré de reojo el familiar Maybach negro aparcado cerca. Las ventanas estaban tan tintadas que era imposible ver el interior. Tras una breve pausa, desistí de intentar escapar y caminé directo hacia allí. La señora Johnson me abrió la puerta trasera. El coche olió inmediatamente a la fragancia característica de Sarah, un aroma que me pareció frío y opresivo. No estaba dentro, lo cual fue un pequeño alivio. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido al conductor que debía recogerme. Surgió algo. Tengo que pasar por la finca Reed a recoger unas cosas viejas. Por favor, espérame. El coche recorrió la sinuosa carretera que conocía, subiendo la montaña, pasando el enorme campo de golf y finalmente deteniéndose frente a la mansión que una vez conocí tan bien. Seguía siendo tan grandiosa e imponente como siempre, pero se sentía silenciosa, casi apagada. La señora Johnson salió y me abrió la puerta. La escena que me había estado preparando, un grupo de guardaespaldas con trajes negros esperando para obligarme a arrodillarme, no ocurrió. Recordé cómo, para apaciguar la ira de David en aquel entonces, Sarah hizo que sus guardaespaldas me sujetaran y me obligaran a arrodillarme en ese mismo patio. Hoy, toda la finca estaba inquietantemente silenciosa. Incluso los sirvientes, que solían estar por todas partes, escaseaban, lo que le daba al lugar una sensación de vacío y desolación. Abrí las pesadas puertas de la sala. Sarah estaba sentada en el sofá central, con aspecto relajado, como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Miró su reloj y luego sus ojos se posaron en mí. «Desde el instante en que cruzaste esa puerta, no te has arrodillado ni un minuto». «¿Qué? ¿Quieres probar lo que significa ser expulsada otra vez?» Sostuve su mirada y mi voz sonó tranquila. «Me fui sola. No me echaron». «Ja», se burló. «Qué terco». La ignoré, me di la vuelta y subí directamente las escaleras hacia la habitación del segundo piso que solía ser mía. Había salido de la ciudad con tanta prisa y en tal estado que no pude llevarme muchas cosas importantes. Abrí la puerta de un empujón y me invadió de inmediato un olor a polvo. Encendí la luz.
Una gruesa capa de polvo cubría cada mueble, y finas partículas flotaban en el haz de luz. De hecho, sentí un pequeño suspiro de alivio. Era muy probable que nadie hubiera tocado nada allí. Me acerqué al viejo armario contra la pared, abrí la puerta y cayó una lluvia de polvo. Extendí la mano hacia el compartimento oculto en el fondo. Estaba vacío. Se me encogió el corazón. La caja había desaparecido. La tengo. La voz de un niño pequeño vino detrás de mí. Me di la vuelta. Era Sam. Acunando en sus brazos estaba la misma caja de madera en la que había estado pensando. No me agaché para mirarlo a los ojos como solía hacer. En cambio, me enderecé. Él tuvo que estirar el cuello para mirarme a la cara. Su expresión era casi indiferente. ¿Lo quieres? ¿Me lo das?, respondió rápidamente. No, respondió. Esto es de mi papá, David. Expuse los hechos con calma. Todos saben que esto es mío. Originalmente fue un regalo de mi abuelo a mi padre, replicó con lógica. Pero ya no eres mi papá. Mi nuevo papá es David, así que esto ahora es suyo. Oh, respondí con frialdad, apartando la mirada de él. No volví a mirar la caja. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta. De inmediato, oí su voz ansiosa detrás de mí, con la sorpresa de un niño cuya táctica no había funcionado. Oye, ¿ya te vas? ¿No lo quieres? Esto es lo último que te queda de tu padre. No me detuve. No respondí. Así era. Ya no lo quería, no así. Recordé cuando tenía 6 años y había intentado recuperar esa figurita de jade de la misma manera. Me arrodillé en el suelo, mirándolo con ojos suplicantes. Sam, ¿podrías darle esto a papá, por favor? Fue un regalo del abuelo. Es lo único que me queda para conectarme con él. Me preguntó, ¿es tan importante? Se me quebró la voz. Es muy importante. Es todo lo que tengo. Y entonces me miró fijamente, sin comprender. Levantó la mano y estrelló la estatuilla de jade contra el suelo. El crujido agudo aún resuena a veces en mis sueños. Ahora, su amenaza vino de nuevo desde atrás. Si das un paso más, lo destrozaré todo. Pero no me detuve ni un segundo. Sabía que si mi abuelo me observaba desde algún lugar, jamás querría verme degradarme una y otra vez por estos objetos fríos y sin vida, perder toda mi dignidad frente a su propio bisnieto. Si no puedes tenerlo, es mejor dejarlo ir. Bajé las escaleras, paso a paso. En la sala, Sara seguía sentada justo donde la había dejado. No la miré. Caminé directo a la entrada principal y alcancé la pesada puerta de madera tallada. ¿A dónde vas tan tarde?, preguntó de repente, con la voz enfadada. Me voy. Sam. Su voz se disparó, pero no me gritaba. Dale a ese lunático sus cosas muertas y desafortunadas antes de que lo enfades y se vuelva loco y empiece a apuñalarnos otra vez. Antes de que terminara la frase, un fuerte estruendo resonó arriba. Era el sonido de la caja al caer violentamente al suelo. Sentí una opresión en el pecho, como si el sonido me hubiera golpeado físicamente, pero mi mano no vaciló al empujar la puerta. Se abrió de golpe y el aire fresco de la noche entró a raudales. Mark Reed, la voz furiosa de Sara, me persiguió. ¿Crees que puedes ir y venir a tu antojo? ¿Qué te crees que es la finca Reed? ¿Un hotel? ¿Vuelves una vez al año y no puedes quedarte ni un minuto antes de irte? Sam la corrigió con calma desde lo alto de las escaleras. Ha pasado 1 año, 8 meses y 21 días. Era un niño superdotado. Su sensibilidad para los números la heredó de mí. Sinceramente, mi único propósito al venir a la finca Reed era recoger las cosas de mi padre. Si de verdad hubiera habido guardaespaldas en la puerta obligándome a arrodillarme, me habría ido sin pensarlo 2 veces, sin siquiera poner un pie en esta casa. Ahora que sabía que no podía recoger mis cosas, no tenía motivos para quedarme ni un segundo más. De repente, oí pasos apresurados y gritos de hombre, mezclados con las advertencias de pánico de los sirvientes. Señor Cole, más despacio. Cuidado al pisar. Me giré instintivamente. David Cole corría hacia mí desde un pasillo lateral de la mansión.
Había cambiado mucho. El hombre que recordaba, siempre pulcro y amable, con un toque de melancolía, había desaparecido. En su lugar había un hombre de rostro oscuro y melancólico. Una leve cicatriz le recorría desde la ceja hasta el pómulo. Aunque no era profunda, arruinaba sus rasgos, antes apuestos, dándole un aspecto siniestro. ¡Ay, mi culpa! Ese año le di 7 tajos a Sara. Cuando estaba a punto de matarla, David se abalanzó sobre ella y solo recibió un tajo, pero por desgracia, ese tajo le atravesó la mejilla en diagonal. En ese momento, casi le había arrancado la mitad de la piel de la cara. La escena fue horrible. Incluso con la medicina moderna, las reparaciones probablemente dejarían una cicatriz tenue que jamás podría borrarse por completo. Debe ser por eso que se veía así. Sus ojos estaban llenos de sospecha y escrutinio. Mark Reed, ¿qué haces en la ciudad? ¿Sigues molestando a Sara? ¿Intentas volver con él? ¿Eres tan patético? ¿Estaba tranquilo? No suelo meterme en las relaciones de los demás. David palideció. El comentario claramente había tocado la fibra sensible. Continué con calma. No te preocupes. Sara es muy leal. Ella solo te ha amado a ti. Puedo asegurarlo. Después de todo, nadie sabía mejor que yo cuánto amaba Sara a David. Su expresión se suavizó un poco. Parecía un poco engreído. Por supuesto. Soy su único y verdadero amor, después de todo. ¿Y de qué te preocupas? Si sigues preocupándote, serás la patética. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia el coche aparcado cerca. No vuelvas jamás a la finca Reed, me gritó. Claro que no, respondí sin mirar atrás. Llegué al coche y acababa de abrir la puerta cuando una mano arrugada y envejecida salió de repente y agarró el marco con fuerza. Señor. Señor. Por fin ha vuelto. Gritó una voz entre lágrimas. Me giré. Era el señor Henderson, el viejo sirviente que me cuidaba en la finca. Parecía mucho mayor, con el pelo completamente blanco. Me agarraba la muñeca, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor, ¿dónde ha estado? Por favor, déjeme acompañarlo. Haré lo que sea por ti. Trabajaré como un toro para recompensarte por tu generosidad. Si no fuera por esos $2 millones que me diste, mi hijo estaría muerto cuando intenté retirar la mano con suavidad, suavizando mi tono. Señor Henderson, ya no soy el amo de la casa Reed. Se aferró a la puerta del coche, negándose a soltarse. Le sirvo a usted, señor, no a la familia Reed. Por favor, te lo ruego, llévame contigo. Miré sus lágrimas y dudé un momento. Me voy de la ciudad en una semana. Me voy a tierra firme y no vuelvo jamás. ¿Seguro que quieres seguirme? Sí. Bien, prepara tus cosas. Iré a buscarte en una semana. Al hundirme en el colchón del hotel, me envolvió una extraña sensación de confort. Pero la pantalla de mi teléfono no dejaba de iluminarse, con una notificación tras otra. Era el equipo de planificación de la boda, enviando la propuesta final, una densa colección de documentos y fotos. La abrí y la revisé con atención. Hasta el último detalle estaba listo según mis preferencias. El plan fue perfecto. No encontré ningún fallo. Mientras revisaba la página de confirmación de los arreglos florales, recibí un mensaje de un número desconocido. Sin saludos, sin charlas informales, solo un PDF adjunto. Dudé un momento y luego pulsé para descargarlo. Era un borrador de un acuerdo prenupcial. Lo hojeé. El contenido me sorprendió. Las condiciones eran extremadamente generosas para el esposo. Prometía una gran cantidad de bienes raíces y acciones de la empresa, e incluso estipulaba que, en caso de divorcio, el esposo recibiría una cuantiosa pensión alimenticia y la custodia preferente del niño. Pero en ese momento, lo único que sentí fue que era abrupto y extraño. ¿Quién envió esto? La respuesta fue casi instantánea. ¿Estás contenta? En ese momento, supe que era Sara. Había estado mirando mi teléfono antes de dormir, y los temas más populares de la ciudad giraban en torno a mi regreso.
Nunca he prestado mucha atención a los medios, así que los observaba con cierta curiosidad distante. Quería ver qué nuevas historias se les ocurrían esta vez. Mientras revisaba las noticias, me di cuenta de algo. David y Sara aún no se habían casado. Cuando me fui, su amor era un infierno. Todos predijeron que se casarían en cuanto me fuera. Ahora, casi 2 años después, la boda aún no se había celebrado. En realidad, tenía sentido. Los padres de Sara jamás permitirían que un hombre de una familia común se casara con alguien de su casa, y Sara misma no tenía el valor de abandonar la seguridad del imperio familiar Reed. Entonces, ¿qué pretendía enviarme este acuerdo? Igual que antes, cuando le regaló a David un pastel que yo había horneado con tanto esmero. ¿O cuando le regaló un proyecto de empresa que yo había creado desde cero como regalo de cumpleaños? ¿Me estaba pidiendo ahora que revisara el acuerdo prenupcial que estaba preparando para David? Bloqueé el número y borré la conversación de golpe. Durante los 3 días siguientes, estuve ocupada con las confirmaciones finales con el equipo de planificación y probándome el traje a medida. Al 4.º día, recibí otro mensaje de un número nuevo con un nuevo contrato adjunto. Con solo mirar el estilo del mensaje, supe que era Sara otra vez. Ella insistió. Esta vez, el nombre que aparecía en la firma del esposo era el mío, Mark Reed. La familia no aceptará a David. Puedo aceptarte de vuelta. Después de todo, criaste a Sam y necesitamos una familia completa, pero no puedes volver a hacerle daño a David. Sentí una oleada de náuseas en la garganta. Escribí rápidamente, eres asqueroso. Parecía provocada. Mark Reed, ¿sigues haciéndote el difícil? Volviste arrastrándote a mí porque no pudiste sobrevivir en el continente. Todo el mundo sabe que eres el psicópata que me atacó con un cuchillo. ¿Quién más te querría? ¿De qué sirve tu cara bonita? Has estado sola todos estos años. ¿No te convence eso? Reí fríamente. Tiré el teléfono a la basura y lo cambié por uno nuevo. Por eso, nunca vi el mensaje, un poco más suave, que envió 2 días después desde otro número. La boda de Emily Chen es el próximo fin de semana. ¿Vienes conmigo? Te llevaré a pasear, te presumiré y todos sabrán que volvimos. Después, podrás hacer lo que quieras en esta ciudad. Tampoco tenía ni idea de que en esa boda yo era el novio. El día de la boda, el sol brillaba, vestida con mi traje a medida. Caminé por el pasillo del brazo de mi madre, paso a paso, hacia el final de la alfombra roja. Emily Chen me miró con una mirada serena y dulce. El salón estaba lleno de invitados. De repente, una voz fría, ahogada por la rabia, cortó el aire. Mark Reed, ¿te atreves a casarte con ella? Esa voz familiar y discordante cortó la marcha nupcial, estrellándose contra el salón de recepción. Miré hacia el sonido. Sara estaba de pie detrás de las mesas de los invitados, con el rostro helado. La mesa frente a ella estaba volcada, un desastre de platos y vasos rotos. Una oleada de jadeos silenciosos recorrió la multitud. Yo mismo había revisado la lista de invitados. Definitivamente no estaba. Mientras me preguntaba cómo, la mano de Emily se posó suavemente en mi brazo, estabilizándome y acercándome un poco más a ella. No te preocupes, yo me encargo de esto. Entonces levantó la mano e hizo un gesto. Un guardaespaldas intervino rápidamente y contuvo a Sara, quien intentaba subir al escenario. Ella forcejeó, gritando algo, pero su voz fue rápidamente silenciada. Fue retirada del lugar a la fuerza y con rapidez. El experimentado maestro de ceremonias tranquilizó de inmediato a los invitados con un tono alegre. La música volvió a subir de tono, elegante y majestuosa. Fue como si el alboroto no hubiera sido más que una breve ráfaga de viento que se fue tan rápido como llegó. La interrupción inesperada no me conmovió mucho. Respiré hondo, la rodeé con el brazo y me volví hacia el oficiante. La boda transcurrió sin contratiempos, intercambiando anillos y diciendo nuestros votos. El beso. La boda fue perfecta. Al día siguiente, estábamos en el aeropuerto internacional de la ciudad, con nuestro jet privado listo para despegar. A decir verdad, tanto mi imperio empresarial como el de Emily estaban radicados en China continental. Años atrás,
La familia Chen había seguido astutamente el llamado del país al desarrollo y había trasladado su enfoque industrial de la ciudad a China continental. Pero la familia Chen tenía una tradición. Cada vez que los niños se casaban, tenían que celebrar una ceremonia en la ciudad. Era una forma de honrar a los antepasados que habían luchado y estaban enterrados aquí, para compartir la alegría de la familia con ellos. Después de que Emily y yo nos casamos en Chicago el año pasado, ella no dejaba de hablar de volver a la ciudad para una segunda ceremonia. Había estado ocupado estabilizando y expandiendo mi negocio en China continental y solo recientemente tuve tiempo para regresar con ella y cumplir este deseo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Chicago. Esta vez, no había una multitud de periodistas a la salida, solo el tranquilo coche organizado por la familia Chen. Sin embargo, los rumores en línea nunca cesaron. Alguien empezó a escudriñar minuciosamente mi horrible pasado con Sara. El titular era provocador, pero con cierta melancolía por lo perdido. Se llamaba Una vieja historia de Nueva York. Lo cierto es que mi matrimonio con Sara fue originalmente una alianza. En aquel entonces, las familias Reed y Witte eran los dos titanes de la ciudad, con el mismo poder. Una unión entre nosotros, al tener la misma edad, parecía la mejor opción para todos. No tenía grandes esperanzas en el matrimonio. Todos en la ciudad sabían que Sara Reed era una heredera consentida y alocada. Pero el prestigio de la familia Reed era demasiado deslumbrante como para rechazarlo. Sin embargo, después de casarme con ella, descubrí que Sara no era la tonta incompetente de los rumores. Al contrario, demostró un talento y una diligencia asombrosos en los negocios, avanzando con determinación. En nuestra relación, al principio también fue sorprendentemente devota. No había nadie más en su vida que yo. Desde cualquier perspectiva, era la pareja casi perfecta para un matrimonio concertado, incluso rozando lo tradicional. En cambio, yo era quien parecía descuidar a la familia. Era un completo adicto al trabajo, dedicando toda mi energía a los proyectos conjuntos de las corporaciones Reed y Witte, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. Muchas veces, era ella quien me esperaba bajo una lámpara en la sala. Estuvimos casados durante años, y yo estaba consumido por mi carrera, aportando muy poco a mi familia. Mientras tanto, Sara sufría la angustia de no poder tener hijos. Fue entonces cuando su antiguo amor, David Cole, reapareció con su hijo, Sam, el hijo que había tenido con su exnovia, Laura. Utilizó al niño para chantajear a Sara, exigiéndole estatus y dinero. Para apaciguar a David y satisfacer su propio deseo de tener un hijo, Sara propuso que trajéramos a Sam a casa y lo criáramos como si fuera nuestro. Yo no conocía toda la historia entonces, y acepté por culpa. La llegada del niño me cambió. Tuve que desviar parte de mi atención del trabajo a la familia, y fue durante esta época de creciente intimidad que me enamoré cada vez más. Más tarde me di cuenta de que mi obsesión inicial con el trabajo no era solo una cuestión de pasión. Probablemente era una forma de escape. Escapando de la realidad de que me estaba enamorando poco a poco de mi esposa solo de nombre. Le tenía miedo al amor. Pensaba que el amor debilitaba a las personas, las hacía perderse a sí mismas. Sara era demasiado buena conmigo. Recordaba las cosas que yo había mencionado casualmente que quería comer y mandaba a la cocina a prepararlas de 1000 maneras. Cuando me quedaba despierto hasta tarde revisando documentos, me cubría con una manta en silencio y me traía un vaso de leche caliente. Cuando mis úlceras estomacales empeoraban, ella dejaba reuniones importantes para quedarse en casa conmigo. Después de que llegó Sam, aprendió a cambiarle pañales y a alimentarlo. Su amabilidad se infiltraba lenta y constantemente. Hizo que incluso alguien como yo, tan reservado emocionalmente, bajara gradualmente mis defensas y me hundiera aún más. Incluso empecé a creer, ingenuamente, que éramos el uno para el otro. Que este matrimonio, nacido del beneficio mutuo, podría florecer en amor. Hasta que Sam cumplió 5 años y David regresó. Todo lo bello, como el cristal frágil, se cubrió de grietas. Al principio, David era solo un empleado insignificante en la sede del grupo Reed. No sé cuándo empezaron los rumores sobre él y Sara, pero empezaron a circular discretamente en la compañía y luego en los círculos sociales de la ciudad. No les presté mucha atención. En mi mente en aquel momento, Sara podría tener sus defectos, pero la palabra traición no tenía nada que ver con ella.
Tenía un sentido del deber anticuado en la sangre. Una vez que se comprometía con una relación, la llevaba hasta el final. Incluso me parecieron ridículos los rumores, las típicas proyecciones salaz que la gente hacía sobre el poderoso jefe de la familia Reed. Una vez, vi sin querer un mensaje de David en el teléfono de repuesto de Sara, que había dejado en casa. Las palabras estaban llenas de una cuidadosa dependencia y admiración. No solo no estaba enfadada, sino que me pareció un poco patético. Hombres jóvenes, siempre pensando que pueden ascender socialmente aferrándose a una mujer poderosa. No se dan cuenta de que el verdadero poder solo se puede ganar por uno mismo. Ni siquiera me molesté en preguntarle a Sara. Sentí que era indigno. Hasta el día en que David me acorraló públicamente en la empresa. Con una actitud casi desmoronada, me contó entre lágrimas su historia con Sara. Frente a toda esa multitud, finalmente descubrí toda la verdad. Él no fue quien llegó después. Fue quien llegó primero. Él fue el primer amor de Sara, el hombre al que amó sinceramente en su juventud. Su historia era un cliché. La chica rica se enamora del chico pobre pero resiliente. Su amor era puro y apasionado, pero al final no soportó la intervención de su familia ni la división de clases. Se vieron obligados a separarse. Recuerdo que me volví loco y corrí al estudio para confrontar a Sara. Le pregunté por qué me lo había ocultado. ¿Por qué me había dejado vivir como un tonto, inmerso en una falsa felicidad? Sara no intentó defenderse. Simplemente preguntó con cansancio, ¿importa, Mark? Aunque te lo hubiera dicho antes de casarnos, ¿habrías renunciado a esta alianza que tanto benefició a las familias Reed y Witte? Su pregunta me dejó atónito, como un balde de agua helada. No. Incluso si hubiera sabido que tenía a alguien más en su corazón, dadas las circunstancias de aquel entonces, probablemente habría decidido casarme con ella. En los matrimonios de negocios, era normal que los cónyuges tuvieran un pasado. Un viejo amor sin futuro en un matrimonio sin amor y de la alta sociedad era prácticamente inofensivo. En todo este asunto, parecía que la única culpable era yo. Fui yo quien primero rompió las reglas de la alianza. Fui yo quien, en nuestra vida cotidiana, le entregó patéticamente mi corazón. Cuanto más me enamoraba, más desquiciado me sentía. Menos yo mismo. Pero no podía controlarlo. Saber la verdad convirtió todos esos pequeños y cálidos momentos del pasado en espinas. Me volví sensible, desconfiada y celosa. Cada vez que discutíamos, Sara decía con impotencia, David es muy inestable emocionalmente. Si lo alejo por completo ahora, no podrá seguir adelante. Mark, ¿no puedes intentar entenderlo? Incluso Sam empezó a favorecer claramente a David. Yo era estricto con él, esperando que fuera disciplinado y ambicioso. David, en cambio, lo llevaba a escondidas a faltar a clase, a comer comida chatarra y lo dejaba jugar videojuegos hasta altas horas de la noche. A los ojos sencillos de un niño, el tío David que jugaba con él era obviamente mucho más agradable que el padre que siempre intentaba controlarlo. Mi esposa. El niño que crié. Sus corazones parecían pertenecer a otro hombre. Esa casa me asfixiaba. La gota que colmó el vaso fue la muerte repentina de mi madre. Murió en un accidente de coche. Mientras agonizaba, me tomó la mano, respirando débilmente, y me suplicó, Mark, déjalo ir. Si no eres feliz, simplemente vete. Tu madre solo quiere que seas feliz. Después de encargarme del funeral de mi madre, estaba agotada física y mentalmente. Le propuse el divorcio a Sara. Pensé que sería un alivio para ambos, pero se negó. Frunció el ceño, con un tono de confusión. No hay necesidad de ir tan lejos, Mark. Ten paciencia. Ya pasará. Un divorcio sería demasiado perjudicial para ambas familias y para Sam. Lo que finalmente hizo que todo explotara fue cuando Sam, justo delante de mí, destrozó a propósito la única figurita de jade que mi madre me había dejado. Levantó la carita, con la misma fría indiferencia que su madre en la mirada. David dijo que era un amuleto de mala suerte. No deberíamos quedárnoslo. En ese momento, la cuerda en mi cabeza que había estado tensa durante tanto tiempo finalmente se rompió. 7 cortes. Debe. 1.
Con el cuchillo ensangrentado en la mano, le pregunté a Sara, ¿firmas? Con la mano temblorosa, firmó. Después, la familia Reed se encargó de que abandonara la ciudad durante la noche, huyendo a tierra firme, cortando todo contacto con el público. A partir de entonces, Mark Reed, la élite de la ciudad, se convirtió en un lunático con cuchillos que desapareció sin dejar rastro. Tras dejar la ciudad, dediqué toda mi energía a mi negocio en el continente. Comparado con el mercado de decenas de millones de habitantes de la ciudad, el potencial de consumo de más de 1.000 millones de personas aquí era un mundo que antes había ignorado. En los últimos años, cada vez más emprendedores de la ciudad se mudaron al norte para desarrollar sus negocios. Muchos usaban sus contactos para encontrarme, buscando consejos o discutiendo colaboraciones. Un día, mi secretaria me informó que una empresa de la ciudad había programado una reunión. No era grande, pero sus registros financieros mostraban que contaba con una financiación excepcionalmente buena. Como de costumbre, entré en la sala de conferencias. Empujé la puerta. Una mujer, de espaldas a mí y mirando por el ventanal, se giró al oír el sonido. Mis pasos vacilaron. Era Sara. Su ceño estaba cansado, pero su mirada, tan aguda como siempre, me miraba fijamente. Reprimí rápidamente mi sorpresa inicial. Señora Reed, mi empresa no hace negocios con la familia Reed ni con sus filiales. Sara dio 2 pasos al frente, con las manos en los bolsillos de la falda del traje y una postura agresiva. Parece que no has estado leyendo las noticias de la ciudad. He cortado lazos con la familia Reed. Esta empresa es mía, personalmente. ¿Podemos trabajar juntos ahora? Hizo una pausa. ¿Una noticia tan explosiva, y de verdad no oíste ni un susurro? Lo vi, dije con calma. Pero mi postura no ha cambiado. La lista de personas con las que me niego a trabajar incluye a todos los que se apellidan Reed, sin importar si aún cuentan con el apoyo de la familia Reed. Sara sonrió. Mark Reed, tu negocio es tan grande, ¿no te da miedo tener mala reputación? Cualquier socio de la ciudad tiene que darle prestigio a la familia Reed. Si haces esto, ¿no te da miedo limitar tu propio camino? Levanté la vista, con la voz aún serena. Construí esta empresa hasta su tamaño actual precisamente para tener derecho a decir que no a la gente con la que no quiero trabajar. ¿Se siente bien? Señora Reed, por favor, váyase. Al darme la vuelta para irme, oí una voz detrás de mí. ¿No quieres saber por qué rompí con mi familia? Me detuve y me volví, arqueando una ceja. Claro que lo sé. Los medios de comunicación de la ciudad lo han cubierto todo, ¿verdad? La gran heredera Reed desafiando a su familia por amor, dispuesta a separarse solo para casarse con el señor Cole. Asentí levemente, fingiendo comprender. Sinceramente, admiro tu valentía. La devoción es una virtud. Espero que puedas mantenerla. Después de todo, disfruto viendo cómo el amor verdadero lo conquista todo. Sara se rió. ¿Dónde oíste esas tonterías? ¿Para él? Mark Reed, usa el cerebro. ¿Cómo iba a hacerlo por él? Lo hice por ti. Desde el día que regresaste a la ciudad, le conté todo a mi familia. El viejo se negó a dejarme volver a casarme contigo, así que simplemente me largué. La noticia apenas se está divulgando porque ya no pudieron ocultarla. Me quedé atónito, esta vez realmente sorprendido. Pero lo que siguió fue más confusión y absurdo. ¿Para mí? Repetí. ¿Qué quieres decir con eso? Debería preguntarte a ti qué quieres decir. Las emociones de Sara estaban claramente a flor de piel, su voz estaba cargada de rabia contenida. ¿Por qué te casaste con Emily Chen? Con razón mi gente no pudo encontrar información fiable sobre ti en el continente. Tenías a su familia, un pez gordo, protegiéndote. Lo tenías planeado desde el principio, ¿verdad? ¿Encontraste a tu próxima esposa, y por eso me dejaste? Sus acusaciones eran completamente ilógicas. La interrumpí, frunciendo el ceño. Sara, mi nuevo matrimonio no tiene nada que ver contigo. Llevamos mucho tiempo divorciados. Aunque no tenga nada que ver conmigo, ¿qué hay de Sam? Estaba realmente desesperada. ¿Puedes ser tan cruel, ponerle una madrastra y obligarlo a llamar mamá a otra mujer?
El aire se quedó en silencio. De repente me sentí increíblemente cansada. Parecía vivir eternamente en su propio mundo, midiendo todo con su propia lógica, incluidas las emociones, incluida la responsabilidad. Y yo hacía tiempo que había decidido que nunca volvería a sumergirme en ese pantano. Casi me reí de pura frustración. Ese acuerdo de divorcio firmado. Recordé los términos con mucha claridad. Sara, ¿lo has olvidado? Expuse los hechos. En el acuerdo de divorcio, renuncié a todos mis bienes. Mi única condición fue que Sam y yo no tendríamos nada que ver desde ese día. Renuncié a mi patria potestad y quedé exonerada de toda obligación de manutención. Está ahí, en blanco y negro. Lo firmaste. No es que nunca haya sentido algo por Sam. Él era el niño que yo había criado. Pero un corazón es de carne y hueso. Puede enfriarse. Puede doler. Sara parecía querer decir más, moviendo los labios. Pero no quería oírla. Me di la vuelta y me alejé. Esa noche, en el tranquilo y vacío garaje subterráneo, el discreto Audi negro ya estaba aparcado en su sitio. Abrí la puerta y entré. Emily miraba su tableta, revisando correos electrónicos. Al oírme, la dejó y se acercó con naturalidad. Me tomó los dedos con suavidad. Tenía las yemas de los dedos calientes y secas. Supe que Sarah Reed llegó a la oficina hoy. Su tono era informal, como si hablara del tiempo. La ciudad y Chicago están a 1000 millas de distancia. Es impresionante, de verdad. Su información es buena y sus acciones son aún más rápidas. Solté una risita y me recosté en el asiento. Todos en la empresa conocen mi historia con la familia Reed. Sin una cita y alguna aprobación interna, ni siquiera habría podido pasar la puerta principal. ¿Quién crees que le hizo ese favor? Preguntó Emily, dándome golpecitos en el dorso de la mano con la yema del dedo. Tienes razón. ¿Quién podría tener poderes mágicos para dejarla entrar? Me giré, extendí la otra mano y le di unas palmaditas suaves en la mejilla, como si estuviera molestando a un gato perezoso. Debió ser la gatita que custodiaba la puerta de la empresa. No estaba prestando atención y dejó entrar a alguien sin querer. Soltó un suave maullido. Sus ojos reflejaban una mezcla de franqueza y astucia, como si la hubieran pillado. Ya lo había adivinado. En la boda en la ciudad, había revisado personalmente la lista de invitados. No hubo errores. La única persona con el poder de que Sara entrara a esa boda en el último minuto, en ese preciso momento, era Emily. Y, de igual manera, la única persona que podría haber dejado entrar a Sara a mi oficina era ella. No lo hizo por malicia. Usaba su propio método para hacerme ver con mis propios ojos que la mujer seguía viviendo en su propio mundo delirante, que no había cambiado nada. Quería que viera, en marcado contraste con el pasado, lo clara y estable que era mi vida ahora. Estaba usando este método ligeramente extremo para ayudarme y para ayudarse a sí misma. Para cerrarle la puerta al pasado y echarle el cerrojo para su propia tranquilidad. Vi un destello de tensión en sus ojos, una silenciosa súplica de confirmación. Mi corazón se ablandó. Me incliné y la abracé, apoyando la barbilla en su hombro. Emily. Mi voz era baja, pero bastante clara. No tienes que hacer estas cosas. No siento nada por ella. Ya no, ni ahora ni en el futuro, aquí mismo. Le di una palmadita suave en el pecho, sobre su corazón. Solo estás tú. Su cuerpo se tensó un instante, luego me abrazó con más fuerza, con la voz ahogada en mi cuello. ¿En serio? Siempre tengo mucho miedo. Al fin y al cabo, la última vez fui un paso más lento y te perdí. No voy a ir a ninguna parte. Pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Se quedó en silencio unos segundos, luego dejó escapar un ahogado, apretándome de nuevo con los brazos. Vamos. Vámonos a casa, dijo. Lily nos extraña. Al pensar en la carita tierna de mi hija, una sonrisa se dibujó en mis labios inconscientemente. Bueno, vámonos a casa. Cuando el coche entró en la entrada, el señor Henderson salió a saludarnos en voz baja. Lily se despertó, tomó leche y ya está durmiendo de nuevo. Bajo la suave luz de la lamparita,
Lily yacía en su cuna, durmiendo profundamente, con su carita sonrosada. Emily estaba a su lado, sonriendo con dulzura. En mitad de la noche, me desperté sobresaltada por el llanto inusual de Lily. Le toqué la frente. Estaba ardiendo. El termómetro marcaba 39 grados. Nuestro médico de cabecera estaba de baja, y el nuevo no empezaría hasta mañana. Nos equivocamos solo una noche. Emily y yo envolvimos a nuestra hija en una manta y corrimos al mejor hospital privado de la ciudad. Urgencias, pruebas, medicamentos. Una noche entera de frenética preocupación. Al amanecer, la fiebre de Lily por fin bajó. Sacamos a nuestra hija exhausta de la habitación del hospital, lista para ir a casa. El nuevo médico debería llegar pronto. El vestíbulo del hospital estaba vacío y silencioso. La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de cristal. En ese momento, la voz débil e infantil de un niño llegó a mis oídos con claridad. «Mamá, si me enfermo y tengo fiebre, ¿vendrá papá a verme?» Se oyó una voz familiar. «Sí, tu padre casi murió por ti en aquel entonces. Te quiere más que a nada. Aunque no me quiera, jamás te abandonaría». Me detuve en seco y miré hacia arriba. En una sala de espera no muy lejos, Sam miraba a Sarah. Su rostro estaba extrañamente sonrojado. Era evidente que también tenía fiebre. Giró la cabeza por casualidad. Y sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó paralizado, y la palabra se le escapó instintivamente. «Papá». Sarah se giró al oír el sonido y me vio. «¿Y Lily?» La fiebre de Lily había bajado y había recuperado algo de energía. Agitaba sus manitas, cantando con claridad: «Papá. Papá. Espera». Las miradas de Sarah y Sam se congelaron en Lily. Sus rostros mostraban idénticas expresiones de asombro e incredulidad. Sam habló primero, con voz temblorosa. «Papá». «¿Quién es ella?», lo corregí. «Sam, hace mucho que no soy tu padre. De ahora en adelante, por favor, no perturbes mi vida». Sarah pareció encenderse con mis palabras, estallando al instante. «Margaret, ¿cómo puedes hablarle así a una niña? ¿Y qué le pasa a esta bebé?» Emily dio un paso adelante, colocándose frente a mí. «¿Qué pasa? Es mi hija y la de Mark. ¿Hay algún problema?» El pequeño cuerpo de Sam se balanceó. Contuvo las lágrimas, con los ojos enrojecidos, y me miró con terquedad. «Papá, mentiste. Decías que me querías más que a nadie. Dijiste que nunca tendrías otro hijo que te arrebatara tu amor». Miré los ojos enrojecidos de Sam. La acusación y el dolor en ellos eran tan reales, pero ya no conmovían mi corazón. Eso fue entonces. Ahora ya no te amo. Amo a mi hija, Lily. Sam se quedó paralizado un segundo y luego soltó un fuerte gemido. El sonido asustó a Lily, que también empezó a llorar. Me di la vuelta rápidamente para irme. Detrás de mí, oía los rugidos furiosos de Sarah y los sollozos cada vez más agudos de Sam. Pero no me detuve ni un segundo. Pensé que ese encuentro miserable sería el final, que Sarah, con su orgullo, finalmente me dejaría ir después de ser rechazada tan rotundamente y ver que tenía una nueva familia. Subestimé su obsesión. Unos días después, en mi ruta habitual a la oficina, un sedán negro aceleró de repente y me cortó el paso bruscamente. Sarah salió con expresión frenética. A Sam no le baja la fiebre. Tiene neumonía aguda. Está en la UCI ahora mismo. Habló por la ventanilla de mi coche, con la voz ronca. Margaret, es el hijo que criaste. ¿De verdad no vas a verlo? Bajé la ventanilla con voz monótona. Innumerables niños se enferman cada día. ¿Se supone que debo visitarlos a todos? Me miró fijamente, como si buscara un atisbo de vacilación en mi rostro. Pero no había ninguno. Y entonces se arrodilló, sin previo aviso. Hasta yo me quedé atónito. ¿Qué tengo que hacer? Su voz temblaba, para que vuelvas. Tras una larga pausa, oí mi propia voz. ¿Sabías cómo terminaría esto? ¿Por qué insistes en degradarte así? Levantó la cabeza de golpe, con la mirada perdida.
Se señaló el pecho con la voz ronca y desquiciada. Mark Reed, me debes la vida. Casi muero en tus manos. Tienes que saldar esa deuda, ¿no? La observé en silencio un momento y luego hablé. Bien. Elige una hora. Trae un cuchillo. Dejaré que me cortes 7 veces. No me defenderé. Después de eso, todas nuestras deudas estarán saldadas. Sara se quedó paralizada, como si no entendiera mis palabras. Entonces sus hombros comenzaron a temblar violentamente. Mark Reed, tu corazón es tan cruel. De verdad que soy patético. Justo entonces, otro coche frenó bruscamente cerca. David Cole salió corriendo. Al ver a Sara arrodillada en el suelo, corrió hacia ella, con el rostro contraído, e intentó levantarla. Sara, levántate. ¿Por qué te arrodillas ante él? No le debes nada. Ten dignidad. No pudo moverla. Giró la cabeza bruscamente para mirarme fijamente. Mark Reed, cabrón. Ya estás casado y sigues dándole falsas esperanzas. Ojalá te pudras en el infierno. El señor Henderson, que me seguía en mi segundo coche, se bajó y se abalanzó sobre él, señalándole la nariz a David. Tienes el descaro de insultarlo, gigoló descarado. En cuanto el señor Henderson se fue, la señora Reed te dijo que te largaras. Tú fuiste quien se arrodilló descaradamente frente a la finca Reed, negándose a irse, sobornando a los sirvientes para que lo llamaran señor Cole. Te escupí. La señora Reed ni siquiera te tocó. ¿Qué clase de señor es usted? No tiene vergüenza. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Alguien sacó su teléfono para grabar. Ignoré a Sara, que estaba arrodillada, a David, que lloraba y maldecía, y a los curiosos. Volví a mi coche y me marché. Después de ese día, las columnas de chismes de la ciudad y de Chicago, como era de esperar, se llenaron de noticias sobre mí, Sara y David. Unos días después, me enteré de que Sara se había llevado a Sam y se había ido de Chicago, regresando a la ciudad. Finalmente respiré aliviada, pensando que la vida podría volver a la normalidad. Sin embargo, solo 2 semanas después, una tarde, estaba en el estudio con mi socio, Ben, revisando documentos cuando el señor Henderson irrumpió, frenético. Señor, es terrible. La señora Lily se fue. La niñera, María, se quedó inconsciente en el jardín trasero, y esto estaba en el suelo. Abrió la palma de la mano. Era un pequeño pin de dibujos animados de un Transformer, de esos que tendría un niño pequeño. Lo reconocí. Hacía mucho tiempo, le compré uno igual a Sam. Ben y yo nos pusimos de pie de golpe. Mientras salíamos corriendo, el señor Henderson nos contó todo sin aliento. La niñera había estado con Lily en el jardín privado detrás de la mansión esa tarde. De alguna manera, Sam se había colado en la seguridad y había entrado. Aunque los medios habían estado cubriendo mi disputa con Sara, nunca habían publicado una foto nítida de Sam de frente. La nueva niñera no lo reconoció. Mintió y dijo que era hijo de un huésped y que estaba aburrido. Cuando la niñera no lo veía, de repente agarró a la bebé y le puso un cúter en el delicado cuello. Cuando llegué al jardín, la situación estaba bajo control, pero la tensión era intensa. Sam estaba rodeado de varios guardaespaldas, manteniendo la distancia. Sujetaba a Lily con fuerza, con el cúter apretado contra su garganta. Al verme, a Sam se le llenaron los ojos de lágrimas, llenos de resentimiento y desesperación. «Papá», gritó. «¿Es esta la única manera de que vengas a verme?» Me obligué a mantener la calma, manteniendo la voz lo más firme posible. «Sam, baja a tu hermana primero. Podemos hablar de esto tranquilamente. Tendré tiempo para estar contigo luego». «Mientes. Siempre mientes». Negó con la cabeza frenéticamente, apretando el brazo. Lily gimió incómoda. «Es porque la tienes. Ya no me quieres. Si ella se va, seré tu único hijo y volverás». Su muñeca se contrajo y la hoja se acercó. Mi corazón se detuvo. En esa fracción de segundo, Lily, incómoda por la fuerza con la que la abrazaban, giró la cabeza de repente y vio el rostro de Sam a centímetros del suyo. La pequeña de 8 meses no entendía el peligro.
Esbozó una sonrisa desdentada, balbuceando algunas sílabas. Hermano, hermano. Sam se quedó paralizado, con la mano en alto, sosteniendo la espada, suspendida en el aire. Al ver que la ignoraba, Lily lo intentó de nuevo, un poco más alto. Hermano, toca. Clan. El cúter cayó al césped. Después de un largo momento, empezó a llorar. 2 ríos de lágrimas corrieron por su rostro. Hermana, soy tu hermano. Se supone que debo protegerte. Ben aprovechó la oportunidad para dar un paso al frente y tomar con cuidado a Lily de sus brazos. Mientras se lo llevaban, Sam giró la cabeza y le gritó a una desconcertada Lily, hermana, olvídate de tu hermano. No me recuerdas. Al pasar junto a mí, levantó la vista, con la cara surcada de lágrimas, y sollozó. Papá, no quise decirte esas cosas para hacerte enojar antes. Solo quería que me vieras. Estuviste ausente tanto tiempo y ni una sola vez pensaste en mí. Estaba enojada. Sacó algo del bolsillo y lo sostuvo en la palma de la mano. Era la estatuilla de jade que había destrozado años atrás, ahora cuidadosamente reparada con pan de oro, con las grietas brillando levemente. La guardé para ti. Todo este tiempo. Lo siento. No me llevé la figura. Ni siquiera lo miré. Tenía la vista fija en Lily, a quien una niñera estaba revisando. Caminé directo hacia mi hija. Detrás de mí, soltó un grito aún más agonizante. Papá, tienes que venir a verme. Tienes que hacerlo. Nunca miré atrás. La investigación posterior confirmó que Sara no sabía nada del incidente. Cuando se enteró, se horrorizó. La familia Chen mejoró de inmediato todo nuestro sistema de seguridad. Durante los 2 años siguientes, Sara y Sam desaparecieron y no volvieron a aparecer en mi vida. Más tarde, me enteré de que el imperio empresarial de Emily se había expandido a la ciudad. Los negocios de la familia Reed se tambalearon uno tras otro y finalmente quebraron. Sara se llevó a Sam y se mudó al extranjero. David recibió una suma de dinero y, según se dice, también se fue al extranjero, y nunca más se supo de él. El día que se fue, publicó un largo ensayo en sus redes sociales. Dijeron que relataba su pasado, expresando disculpas y arrepentimiento. El texto era tan sincero que supuestamente despertó la compasión y el apoyo de muchos. Pasé el dedo por la pantalla del teléfono, cerrando la notificación sin abrirla. El sol del atardecer se filtraba por los ventanales, llenando la sala. Lily, que ya tenía poco más de 2 años, caminaba con un vestidito precioso. Se tambaleó hacia Emily, que estaba leyendo documentos en el sofá, y levantó un libro ilustrado, cantando con su voz de bebé, «Mamá». «Cuento». Emily dejó su trabajo de inmediato, con una sonrisa amable en el rostro. Cargó a Lily sobre su regazo, abrió el libro y comenzó a contar la historia en voz baja y paciente. Me acerqué. Cuando Lily me vio, extendió los brazos y me gritó con dulzura, «Papá. Aguanta». Me incliné y las abracé a ambas, madre e hija juntas. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a brillar. Adentro, reinaba la paz y la calidez. Las tempestades del pasado habían terminado. En ese momento, solo había felicidad. Epílogo: la verdad es que Emily y yo nos conocimos hacía mucho tiempo, allá en la ciudad. Fue el año anterior a mi matrimonio con Sara. En un foro empresarial en una de las mejores universidades de la ciudad, ella fue una de las ponentes principales, invitada como una joven emprendedora destacada de China continental. Tuvimos una breve conversación durante la sesión de networking posterior al foro. Mi impresión de ella entonces fue que era serena y reservada, muy diferente del aire ostentoso y llamativo que caracterizaba la ciudad. Recuerdo lo último que me dijo: «Señor Reid, sus ideas son excepcionales. Espero que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo». Más tarde me enteré de que, después del foro, ella había expresado interés en conocerme a través de un conocido en común que habló con mi madre. Pero para entonces, la propuesta de matrimonio de la familia Reid ya estaba sobre la mesa. Era más agresiva y avanzaba más rápido. Las alianzas y fusiones entre las grandes familias de la ciudad eran como el engranaje de una maquinaria de precisión. Una vez que empezaban a girar, no había lugar para la más mínima vacilación ni voluntad personal. El vago interés que emanaba de Emily.
Mi madre lo trató como un interludio trivial, rápidamente eclipsado por la ola masiva de la alianza familiar Reid. A veces pienso que tal vez fue solo eso, que se demoró un paso. Perdió el momento ideal para proponer formalmente una relación. Su base de operaciones estaba en tierra firme. Cortejar al hijo mayor de la familia Reid en la ciudad habría requerido más tiempo de preparación y planificación. Y los matrimonios concertados en los círculos de élite de la ciudad se basaban en la eficiencia y la maximización de las ganancias. Nunca le daban tiempo a un forastero para cultivar una relación poco a poco. Después de casarme con Sarah, perdí el contacto con Emily. Solo ocasionalmente veía noticias del constante crecimiento del grupo Chen en China continental en los informes financieros, hasta que huí de la ciudad, cubierto de cicatrices y tildado de lunático. Cuando estaba en tierra firme, en mi punto más bajo, casi a punto de rendirme por completo, ella me encontró por medios que aún desconozco. Su ayuda fue mesurada y profesional, preservando lo que quedaba de mi orgullo destrozado. En los largos años de reconstrucción que siguieron, ella siempre estuvo ahí, como una montaña silenciosa y confiable. Nunca mencionó la oportunidad que habíamos perdido tantos años atrás. Simplemente me ofreció una mano en el momento justo. Fue ella quien me hizo creer que, incluso después de dejar ese lugar sofocante, aún podía sobrevivir por mi cuenta e incluso prosperar. Nuestros sentimientos mutuos crecieron en silencio, día a día, mientras luchábamos codo con codo, y ella me cuidaba en silencio. Cuando finalmente, después de una cena de celebración del proyecto, me preguntó con su voz aún contenida, «Mark, ¿tengo derecho a recorrer este camino contigo por el resto de nuestras vidas?» No dudé ni un instante en mi corazón. Era una sensación de paz y certeza, de encontrar por fin un hogar después de tanto sufrimiento. Afortunadamente esta vez no tomé la decisión equivocada.